Apreciados jóvenes, ahora en esta oportunidad vamos a tratar acerca del tema de la demanda agregada. Y veamos la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? La demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios producidos y que se comprarán a cada nivel de precios, manteniendo constantes las demás variables. En otros términos, es el gasto que realizan todos los sectores de la sociedad, como son las familias, el consumo, las empresas, la inversión, el Estado, el gasto público, y el resto del mundo, que son las exportaciones netas. Considerando como una función de demanda agregada, sería la suma del gasto en términos reales en consumo, más inversión, más compras del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Es decir, teniendo la función o modelo de la demanda agregada, tenemos que la demanda agregada es igual al consumo más inversión más gasto más exportaciones netas. Asimismo, aquí tenemos estos componentes de la demanda agregada, que son el consumo, la inversión, los gastos y las exportaciones netas. Con un ejemplo, el consumo 465.000, la inversión 230.000, gastos del gobierno 210.000, exportación netas 34.000. Claro, por supuesto son datos hipotéticos, pero la gráfica nos ilustra también que en el eje Y están los precios considerados y en el eje X de las abscisas la cantidad de la producción de la demanda agregada. De manera que tenemos una curva de la demanda agregada de consumo, de inversión, de gasto público y de las inversiones. La suma de estas curvas se llaman demanda agregada, donde podemos concluir que la producción real es igual al ingreso nacional y el ingreso nacional es igual al ingreso del país. Veamos ahora los componentes analizando uno por uno. El consumo, C, depende principalmente del ingreso disponible y del ingreso permanente, el ciclo de vida, la riqueza, así como del nivel agregado de precios. Después la inversión comprende las compras privadas de estructuras y equipos y la acumulación de existencias. Las principales determinantes de la inversión son el nivel de producción, el costo de capital, impuestos y la tasa de interés y las expectativas. La inversión puede ser fluida o influida por la política monetaria. Seguidamente tenemos el gasto público, que son las compras de bienes y servicios por parte del Estado. Este es determinado directamente por las decisiones del gasto del gobierno. Finalmente tenemos las exportaciones netas. Es igual al valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Las importaciones son determinadas por el ingreso y la producción interior, por el cociente entre los precios nacionales y extranjeros y el tipo de cambio. Y las exportaciones son determinadas por los ingresos y producción extranjera, por los precios relativos y las tasas de cambio. La curva de demanda agregada. La curva de demanda agregada se representa en un plano cartesiano en el que en el eje de las ordenadas se mide el nivel de los precios P y en el eje de las abscisas la cantidad demandada de producción, vale decir producto real, ¿no? Cantidad demandada. Se trata de una curva con pendiente negativa, manteniendo constante todas las demás variables. Muestra una relación inversa entre el nivel general de los precios y el nivel del gasto real o demanda agregada. Vale decir que frente a una disminución del nivel general de los precios va a aumentar la cantidad de bienes a producir, ¿no? Entonces tiene una relación inversa, ¿no? En el sentido que la relación es negativa. Entonces tenemos la demanda agregada, la gráfica de la curva es una curva parecida al de la demanda, prácticamente es la demanda. Esto se debe al efecto de la oferta monetaria, puesto que la cantidad real de dinero se mantiene constante. Al subir los precios de la demanda real de bienes y servicios disminuye, dado que la economía requiere de más dinero, este se vuelve relativamente escaso. Lo anterior provoca entrar en un periodo de contracción monetaria, es decir, la oferta monetaria real disminuye y por ende se reducen el consumo, la inversión y las exportaciones netas. Y aquí la figura que tenemos
justamente ilustra de que teniendo un precio P1 podría producir Q1 las empresas, pero cuando el precio baja, entonces aquí se aumenta la producción para los demandantes. Entonces aquí tenemos la cantidad de bienes y servicios producidos. Entonces la relación es inversa porque la demanda agregada tiene pendiente negativa. Ahora veamos los cambios en la demanda agregada. Un cambio en el nivel de los precios resultará en un movimiento a lo largo de esta curva, donde la demanda agregada de un nivel de producción a otro. Entonces, a lo largo de esta curva se puede ilustrar el movimiento. Y en cambio, un cambio en los componentes de la demanda agregada causará un cambio en la curva de la demanda agregada. Va a decir, se desplazará hacia la derecha y en otras ocasiones hacia la izquierda. Depende de las condiciones. Pero aquí vemos del desplazamiento de la curva de demanda agregada. Los factores principales por los cuales se desplaza en la curva de la demanda agregada se debe a las expectativas, la política fiscal y la política monetaria y la economía mundial. Y aquí tenemos en la figura que se desplaza hacia la derecha y la otra curva que se desplaza hacia la izquierda. Y aquí igualmente vemos el desplazamiento de la curva de demanda agregada. Veamos ahora si se produce, ¿no?, estas situaciones, entonces va a provocar un desplazamiento, ¿no?, de la demanda agregada hacia la derecha. Y en caso contrario va a ser un desplazamiento hacia la izquierda. Veamos, cuando las expectativas, ¿no?, es decir, las familias, las empresas son más optimistas en lo que respecta a la riqueza, cuando aumenta el valor de todos los activos de las familias, en lo que respecta a política monetaria expansiva, a través de la política del Banco Central baja los tipos de interés. Ahora la política fiscal expansiva, el Estado aumenta el gasto público y transferencias a bajos impuestos. Entonces cuando se dan estas cuatro condiciones, entonces la curva de la demanda agregada se desplaza hacia la derecha. Y asimismo, y el equilibrio que se debe dar es para que no se eleve mucho la inflación entre el PBI. Ahora, caso contrario, tenemos las expectativas. Las familias y las empresas son más pesimistas. La riqueza disminuye el valor de los activos. La política monetaria contractiva sube de los tipos de interés. El Estado baja el gasto. En esos casos, la curva se desplaza hacia la izquierda. Entonces, de manera que baja la inflación y también baja el Producto Interno Bruto. Tenemos el equilibrio de la demanda y la oferta agregada, entonces. La intersección entre la curva de la demanda agregada y la curva de la oferta agregada, justamente el punto, significa el punto de equilibrio dado el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de la producción. Y aquí tenemos la figura para ilustrarles que la oferta agregada se tiene a partir del lado izquierdo de este signo, del signo igual. La oferta agregada, para ello tiene que haber un ingreso disponible y de allí dispone para los impuestos y de allí para consumo humano, familiar, y luego el resto del dinero ahorra. De esa forma tenemos la oferta agregada. En cambio, la demanda agregada está conformada por los componentes de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, que son la suma de ello. Pero, sin embargo, la oferta agregada y la demanda agregada son iguales. Aquí podemos decir que son iguales. Se da esa situación. Cumple esa condición. Jóvenes, hemos terminado casi ya. Aquí tenemos los factores que influyen sobre la demanda agregada. Serían gasto del gobierno, los impuestos, la oferta monetaria, tasa de interés. Entonces se tiene la demanda agregada. Por otro lado, los factores que influyen sobre la oferta agregada son los precios de los insumos, el capital, el trabajo, la tecnología, que son los factores, y luego tenemos la oferta agregada. Entre la oferta agregada y la demanda agregada se tiene la interacción entre la demanda y oferta agregada, que se ilustra en esta gráfica. A su vez, estos tienen que ver con la producción, con el empleo y desempleo, la inflación y el comercio exterior. Hemos terminado nuestra sesión de clases, jóvenes, y ahora tenemos la práctica calificada número 11. Consiste en bajar de internet información de 2 a 3 tablas o gráficos de la demanda agregada de los últimos años, ¿no?, fuente del Instituto Nacional de Estadística del Perú. Luego deberán analizar
deberán analizar e interpretar, o sea, analizar, explicar e interpretar los resultados de esa tabla o gráficos. Eso es todo. Hemos terminado, jóvenes, nuestra sesión de clase número 11 y esperamos que cumplan con el trabajo de la práctica calificada. Muchas gracias.